bendición poder estar acá, compartir la palabra del Señor. Realmente es una responsabilidad muy grande, como siempre dice el pastor. Y es un gozo poder compartir con ustedes, ya que no nos vemos todos los días, ¿verdad? Así que aprovechando bien el tiempo, ¿verdad? Como creo que Nahum citaba el versículo que el apóstol Pablo dice en Efesios 5:16, que dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así que aprovechando bien el tiempo con sus cercanos, con su familia, con sus hijos, haciendo cosas productivas y no cosas que no valen, sino el tiempo se va, hermanos. El tiempo corre y no se puede volver a recuperar. Es algo que se va y no vuelve. Así que hay que aprovechar bien el tiempo. En esta mañana me gustaría que estudiemos en el libro de Hechos, capítulo 16. Creo que nos vamos a quedar ahí la mayoría del tiempo. Pero antes de entrar en lleno, levantando las manos, ¿cuántos de los que estamos aquí somos padres? Una gran mayoría. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos dicho alguna vez que no a nuestros hijos? Espero que todos. Mi esposa en algunas ocasiones notó que le decía que no demasiado a mis hijos. Entonces gentilmente ella llegó, se me acercó y me lo señaló. Pero como yo tengo la última palabra en mi matrimonio, la quedé viendo a los ojos con mirada fuerte y le dije, sí, mi amor, tenés toda la razón. Le dije. Porque ni modo, nos toca a los varones, ¿verdad? ¿Cuántos varones dicen amén? Y el que no dice amén, pues hablamos luego. Pero hay momentos en la vida en que tenemos que decir que no, ¿verdad? A nuestros hijos, por su seguridad. Quizás nos demos cuenta que en ese momento ellos no pueden cumplir con su pedido. O a lo mejor no están lo suficientemente maduros para que se les diga que sí, ¿verdad? Imagínense que un niño de 12 años se le acerque y le diga, présteme las llaves del auto, papá, quiero ir a dar un paseo. No, señor, no sería sabio. Pero, sin embargo, desde la perspectiva de un niño, cuando ellos reciben ese no de parte de su papá, de su mamá, ellos pueden a menudo confundirse, pueden frustrarse, pueden enfadarse. Y entonces yo solo me pregunto, como hijo de Dios, ¿será que alguna vez hemos nosotros escuchado o experimentado un no de parte de Dios? O sea, y no estoy hablando de una manera mística, que oímos la voz de Dios o que se nos aparece un ángel, sino con la experiencia de la vida o a través de su palabra. Yo solo me pregunto, ¿será que alguna vez ha habido alguna puerta que se nos cerró y nos sentimos atrapados, nos sentimos como que no sabemos qué hacer, a quién acudir? Yo estoy seguro que todos los que estamos aquí hemos experimentado un no de parte de Dios en esta vida. Sin duda, todos nosotros. Y por eso quiero titular este mensaje, cuando Dios dice no. A lo mejor algunas cosas que vayamos a ver hoy no son cosas nuevas para algunos de nosotros. Pero la palabra de Dios se trata de, como dice la Escritura, ser no solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Pero antes de empezar, ore conmigo. Vamos a orar. Dios nuestro, te damos gracias porque nos has dado más de lo que merecemos, Señor. Tus misericordias, tu gracia va más allá de lo que podemos imaginarnos, Señor. Gracias, Señor. Como dice el cántico, Señor, sublime gracia del Señor que un infeliz salvó. Fuimos ciegos, pero hoy podemos ver, Señor. Estábamos perdidos, Padre. Tu gracia nos enseñó a temer, nuestras dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue nuestro ser cuando tú nos transformaste, Señor. Dice que el peligro, la aflicción que hemos tenido, tu gracia siempre nos libró y nos guardará feliz. Señor, pedimos que nos dé fuerzas cada día, Señor. Dios mío, aun cuando clamemos y la respuesta sea no, que nosotros podamos siempre darte las gracias porque tú sabes, Señor, lo mejor para tu pueblo. Y todo lo que hacemos lo que tú haces es para nuestro bien, Señor. Queremos ser diligentes e intencionales, Señor. Alegrarnos, como dice la palabra, en la esperanza y mostrar paciencia en el sufrimiento, Señor. Perseverando en la oración, Señor. Que no nos inquietemos por nada, sino más bien, como escribe el apóstol Pablo, en toda ocasión con oración, ruegos, presentar nuestras peticiones ante Dios y dar gracias, Padre. Y la paz tuya, que sobrepasa todo entendimiento, nos guardará, Señor. Muchísimas gracias, Señor. Cuida de nosotros, prepara nuestros corazones y mente, que tengamos una mente abierta, Señor, en esta mañana,
para poder recibir lo que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Muchísimas gracias, Padre. Quédate con nosotros. Amén y amén. La palabra de Dios nunca decepciona. La palabra de Dios dice que nunca retorna vacío, nunca. Así que vaya conmigo a Hechos 16. Vamos a leer ahí donde el apóstol Pablo y sus compañeros experimentan no solo uno, sino dos no de parte de Dios, como que Dios viene y pone un alto y dice, alto ahí, hasta ahí, detente. Y entonces luego veremos cómo ellos eligieron responder a ese no de Dios, y más adelante veremos cómo Dios eligió también responder a su actitud. Y todo esto, créanme que será una gran fuente de aliento para cada uno de nosotros, especialmente si usted es una persona que se encuentra en una temporada donde siente que quizás está atrapado o alguna puerta se le ha cerrado en alguna área donde usted pensó que quería ir. Así que vaya conmigo a Hechos 16. Vamos a leer empezando desde el versículo 6 hasta el 10. Hechos 16, 6 al 10. Dice así: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio que estaba en pie, rogándole diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Así que acababan de viajar desde Antioquía. Acababan de terminar de enseñar en Derbe, Listra e Iconio. Y de donde estaban ellos en Iconio, Pablo por alguna razón quería cortar por otro camino y quería ir especialmente a predicar a Asia. Pero viene Dios y dice, no. Entonces Pablo piensa, bueno, a lo mejor Dios quiere que vayamos a Bitinia, entonces cortemos camino y vamos por Bitinia. Y viene Dios otra vez más y dice, no. Supongo yo, poniéndome en los zapatos de Pablo, que a lo mejor Pablo en algún momento se sentía frustrado, confundido, porque simplemente él y sus compañeros estaban obedeciendo lo que Jesús les pidió que hicieran, de ir, predicar el Evangelio, llevarlo a todas las naciones, hasta los confines de la tierra. Y dice, me imagino que ellos querían ir y tenían ese deseo de ir y predicar a estos territorios inexplorados y predicar el Evangelio, pero Dios dijo no. Entonces Pablo y sus compañeros tenían todas las buenas intenciones, pero aún así reciben un negativo de parte de Dios. Y a veces, aunque bíblicamente ellos están obedeciendo la palabra de Dios, están obedeciendo el gran mandato, la comisión de Dios, aún así negativo. Dios viene y pone un alto. Entonces yo no sé, ¿se le ha ocurrido a usted alguna vez que cuando Dios dice no o impide hacer algo o cierra las puertas, a veces como que no tiene sentido, ¿verdad? A veces como que venimos nosotros y en nuestra carne cuestionamos a Dios, decimos, Señor, ¿por qué? O sea, Señor, no entiendo, no tiene sentido, mi mente no logra comprenderlo, no ha pasado. Pero Dios tenía algo grandioso en mente. Por tanto, ellos tenían que seguir adelante, seguir marchando. ¿Qué es lo que quería Dios en ese entonces? Cuando usted sigue leyendo, dice que Dios quería evangelizar Europa en ese entonces. Y quería usar a Pablo y a sus compañeros para hacerlo. Cuando usted estudia todo el libro de los Hechos, vemos que habían miles de nuevos cristianos que venían a los pies de Cristo, recién convertidos, estaban siendo bautizados, nuevos seguidores de Cristo. Y entonces, mirando a todos esos miles, viene Dios y dice a Pablo y a sus compañeros, te he elegido a ti, a tus compañeros, para que vayan y lleven el mensaje a Europa. Y aquí yo creo que hay una palabra de aliento para todos nosotros, ¿verdad? Cuando usted lee la Biblia y vive su vida, no sé usted, pero yo puedo sentir como que Dios nos tiene, cuando andamos en obediencia, ¿verdad? Dios nos tiene exactamente donde Él nos quiere tener. Él nos tiene exactamente en esa, qué sé yo, en esa escuela, en ese trabajo, en su comunidad, como que Dios viene y nos dice, te quiero ahí por un momento. O sea, Dios quiere usarnos.
En ese entonces el Señor quería utilizar a Pablo y a sus compañeros, que eran las mejores personas para ser usadas en ese tiempo. Entonces Dios viene y dice, los quiero ahí. Otra palabra de aliento. Si usted se encuentra en un lugar de espera, no se preocupe, no tema. Todos hemos estado ahí, en ese lugar de espera. Y a veces nos sentimos como en un lugar de espera, y en ese tipo de deambular por el desierto y esperamos, no sabemos qué hacer, no sabemos a quién acudir o cómo actuar. Hoy yo quiero decirle, simplemente haga lo que Pablo y sus compañeros hicieron. Siga adelante, siga caminando, no se quede atascado, no viva en un lugar de autocompasión, porque la palabra dice que Dios abrirá sus puertas y Él lo hará en su hermoso tiempo, así como Eclesiastés 3:11 dice, lo hará en su hermoso tiempo. Entonces seguimos leyendo y dice que Pablo zarpó hacia Europa y finalmente llegan a Filipos, donde Pablo se encontrará con una gran sorpresa. ¿Cuál será esa sorpresa? Vaya conmigo a versículo 11 y vamos a leer hasta el 15. Hechos 16, 11 al 15. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, y el día siguiente a Neápolis, y de ahí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días, y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y dice el 15, y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Dice. ¿Captó la sorpresa? Cuando Pablo ve aquella visión, ¿qué es lo que ve? ¿Un hombre o una mujer? Un hombre, ¿verdad? Y un hombre invitándolo a ir a la ciudad de Macedonia. Pero cuando él llega a Filipos, que es parte del mismo territorio, entonces cuando él llega a Filipos, no había ninguna sinagoga, no había ni siquiera 10 hombres judíos, ningún hombre que él pudiese ministrar, porque tenían que haber por lo menos 10 hombres para formar una sinagoga. Entonces no había ningún judío que temiera a Dios, sino que habían mujeres. O sea que como que sorpresa, Pablo, mujeres. Entonces la palabra nos dice que esta mujer que se convierte en la primer miembro de la iglesia se llamaba Lidia, una mujer que vendía telas moradas, tela púrpura. Entonces era una mujer rica, una mujer de billete, porque la tela púrpura se vendía a la realeza. Entonces, de acuerdo a este texto, ¿de dónde era esta mujer? De Tiatira. ¿Y quién me dice a dónde quedaba Tiatira? ¿En qué región? En la región de Asia, que es la misma región que se le impide ir a Pablo para ir y llevar el evangelio. Entonces, yo me imagino que cuando Pablo se enteró que Lidia era de Tiatira, de la región donde él quería llevar el evangelio, probablemente una parte de él tenía una sonrisa y a lo mejor pensaba y decía, ahora entiendo por qué el Señor no me lo permitió. Pero eventualmente esta mujer volvería a su tierra, a su zona, a su región. Habrá sido una mujer de negocios, a lo mejor era una mujer bien conocida y quizás ella podía alcanzar a personas que Pablo no iba a poder alcanzar. Dios es bueno, hermanos. Dios es bueno, así que tenemos una mujer rica, primer miembro de la iglesia en Europa, y usted ve y leemos esto y yo pienso, a veces como que Dios, como que le encanta sorprendernos de repente, ¿verdad? Le encanta. Él cumple su propósito, Él cumple su voluntad en cada una de nuestras vidas. Y esto fue una sorpresa para Pablo y nosotros podemos especular, o sea, nosotros podemos preguntarnos y decir, ¿por qué será que Pablo tiene a un hombre en esta visión invitándolo en vez de una mujer? La Biblia no lo dice, pero podemos especular, ¿verdad? Puede ser que a lo mejor, no sé, quizás Pablo sabía que los hombres eran los líderes de la iglesia, líderes del hogar, y a lo mejor si vio un hombre invitándolos, habrá ido. Quizás si hubiese visto a una mujer, la hubiera pensado. Quizás él se hubiese preguntado, ¿será que esto es
realmente de Dios? ¿Será que estoy viendo la visión correcta? Podemos especular. Pero la realidad es que había una sorpresa esperando a Pablo y estaba a punto de ocurrir otra sorpresa. Cuando usted siente que Dios sigue diciendo no, cuando usted siente que Dios sigue cerrando las puertas y usted sigue avanzando, pasa lo que pasa y no está seguro qué hacer o cuál será el siguiente propósito, recuerde que usted adora a un Dios de poder. Recuerde que usted adora a un Dios grande. Él da la alegría, Él nos da la paz y la esperanza. Y vamos adelante. Y a su tiempo, Él responderá. Así que sígase moviendo, no se rinda, siga avanzando, siga creyendo a pesar de todo lo que usted sabe. Siga creyendo. Veamos la próxima sorpresa que Dios tiene para Pablo. Aquí hay una segunda persona que Dios tenía en mente para formar parte de esta iglesia. Hechos 16 al 18. 16 al 18. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, el cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Esta esclava, como vemos, tenía un espíritu que predecía el futuro y permitía que sus dueños obtuvieran mucha ganancia, mucho dinero. Y en el texto griego completo dice que ella tenía el espíritu de Pitonia, que era el nombre de una serpiente, Pitón. Entonces, Pitonia era un cierto tipo de serpiente que estaba asociada con el dios Apolo. Y de hecho, en las afueras de Filipos se dice que había un gran monumento, una gran estatua en honor a este dios Apolos y a este Pitón Apolos. Entonces ella prácticamente se identifica con este dios griego y ella se hace parte obviamente poseída por espíritu demoníaco, ella se asocia con este culto. Y lo interesante, lo curioso cuando usted lee el texto, yo siempre me he preguntado esto: ¿por qué será que ella declara y dice? Porque ella está proclamando: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Entonces, ¿se ha preguntado usted, por qué Pablo la callaría? ¿Acaso no estaba ella proclamando la verdad? ¿No se ha preguntado eso? ¿Por qué será? Pero entendamos el contexto. Pablo está en una ciudad que lleva el nombre después de Felipe, que era el padre de Alejandro Magno, rey griego. Y en el siglo IV a.C., Felipe llega y se apoderó de esas tierras, pero luego en el año 168 a.C., dice que llegaron los romanos, conquistaron esa tierra y la poblaron con veteranos militares romanos. Así que cuando vemos, habían romanos y habían griegos en esta ciudad. Y se sabe que los romanos y los griegos eran paganos, tenían un sinnúmero de dioses en ese tiempo. Entonces, para los griegos, el Dios Altísimo, y hay muchas interpretaciones de esto, pero para los griegos, el Dios Altísimo se refería a Zeus, que era uno de los dioses místicos de los griegos, y cualquier otro dios griego, porque para ellos habían un sinnúmero de caminos que conducían a la salvación. Habían un sinnúmero de maneras que uno podía ser salvo, y habían no sé cuánto tipo de salvadores en el mundo. O sea que en esencia, esta esclava lo que está diciendo a la multitud es: miren a estos hombres proclamando y anunciando a uno de estos otros dioses, uno de estos salvadores, uno de muchos. En otras palabras, ella estaba blasfemando al único Dios verdadero y blasfemando el único camino, que es Jesucristo. Por eso Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad, la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Él dijo: yo soy el pan, yo soy el agua de vida, yo soy la puerta, yo soy la vid. Él es el único, hermanos. Por eso la palabra dice que Él es el mediador entre Dios y los hombres. No hay otro. No hay ningún otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo Jesús. No hay otro. Entonces, por eso Pablo la silenció. Te mando, dice al espíritu, que salga de ella, fuera de aquí en el nombre de Jesús, y dice que salió.
Entonces, no es una locura suponer que esta mujer también se salvó. Así que entienda esto, en Europa tenemos una iglesia compuesta de una mujer de negocios, una mujer rica, una esclava que estaba poseída por un demonio. Y entonces yo veo esto y yo digo, cuán grande es la bondad de Dios, hermanos. Cuán grande. Por eso es que decimos nosotros que todos son bienvenidos al reino de Dios. Solo tenemos que estar dispuestos. ¿Quiénes somos nosotros para cuestionar los caminos del Señor? ¿Quiénes somos nosotros para cuestionar la voluntad de Dios? Pero leemos y algo sorprendente es que todavía Dios tenía a otra persona más en mente y nos sorprenderá. Porque recuerde que ahora no estaba la esclava, sino que los dueños de esa esclava ya no adquirían ganancia porque ya no estaba, ya ella se había convertido. Entonces, ¿qué pasa? Estos hombres romanos, con falsos pretextos, toman a Pablo y a sus compañeros, los arrestan y los meten en el calabozo más adentro, ¿verdad? Después de ser golpeados con varas, azotes, arrestados, los metieron en ese calabozo más adentro. Entonces yo me pregunto, cuando nosotros nos enfrentamos a circunstancias en la vida que no van como nosotros queremos, ¿verdad? Que no cumplen con nuestras expectativas, no cumplen. Hemos orado a Dios, pensamos que vamos en la dirección correcta, a lo mejor, pero parece que una puerta se nos cierra tras otra. Experimentamos un desafío tras otro y así va. Entonces yo me pregunto, en este caso, si fuera yo, o pregúntese usted, si fuera usted en este caso, a los pies de Pablo, imagínese estar atrapado en ese calabozo, con frío, mojado, cansado, exhausto, con la espalda destrozada después de no sé cuántos golpes que le dieron. Entonces, quizás nos preguntaríamos, Señor Jesús, ¿será que te escuché bien? Señor Jesús, ¿será que debía haber estado aquí? ¿Será que realmente fui llamado a este lugar? Y no sé, quizás, Señor, te desagradé de alguna manera y por eso estoy experimentando todas estas pruebas, estos desafíos. Tal vez Dios te desagradé de alguna manera. Son preguntas que vienen a la vida, ¿verdad? Y puede tomarlo con su situación, porque todos aquí pasamos por dificultades. Entonces, todos estamos en donde estamos por la mera gracia de Dios. A veces estas preguntas vienen y yo me pregunto, ¿verdad? Si yo fuera Pablo en este entonces, ¿será que yo estaría bien? ¿Será que estaríamos deprimidos, en un buen estado de mente por lo que hemos enfrentado? Todos hemos pasado por luchas, pero la pregunta, cuando vemos el pasaje, los que conocemos, ¿verdad? ¿Cómo respondieron Pablo y Silas a su circunstancia? Algunos ya conocemos. Léalo conmigo, versículo 25 al 34. Hechos 16, 25 al 34. Dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos lo oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, se postró a los pies de Pablo y Silas y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó con todos los suyos y llevándolos a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Entonces, ¿cómo responden Pablo y Silas? Oraron y alabaron a Dios. Cantaron canciones, alabanzas al Dios Altísimo y tan fuerte que los demás presos también lo escucharon. Hubo un comentarista, no recuerdo su nombre ahorita, pero dice que él viajó, o sea que fue a esta tierra donde desenterraron ahí donde habrá estado Pablo y Silas. Y dice que halló una placa ahí en la pared
No que Pablo y Silas la pusieron ahí, pero era muy apropiada por el lugar y la historia que se conoce. Y decía, en la placa hay una pared con la inscripción, para que viva yo en Cristo, que es del versículo que Pablo escribe más adelante a Filipos, que todos conocemos. Que de hecho este versículo fue la base de sus canciones en la noche, fue la base. Y el Señor intervendría, pero si no, el morir es ganar. Es para aquel versículo que todos conocemos. Para mí el vivir es Cristo, mas el morir es ganancia. El vivir es Cristo, morir es ganancia. Estos dos hombres, hermanos, tenían una gran confianza tan profunda en la soberanía de Dios, tan grande que nadie les podía hacer robar el gozo que ellos tenían, tan grande que nadie podía hacerles perder la esperanza y ese gozo que ellos tenían. De hecho, el libro de Filipenses, que él escribe más adelante, es un libro de gozo, que muchas veces dice regocíjate en el Señor. Así dice, regocíjate. Te lo digo de nuevo, regocíjate en el Señor. Y lo decía varias veces. Entonces, si Dios tuviera en mente que ellos pudiesen salir de esa situación, entonces Pablo venía y decía, entonces para mí el vivir es Cristo y voy a seguir proclamando al Señor, porque Él me salvó y Él es el Señor. Pero si por alguna razón Él tenía en mente que este sería el fin de mi viaje, entonces para mí es ganar, porque voy a estar con el mismo que yo he estado proclamando, con el Señor Jesucristo, y estaré con Él para siempre. Tal vez por eso Pablo pudo escribir aquellas palabras en Filipenses 4 que todos conocemos, que dice, no lo digo porque tenga escasez, sino que he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y tener abundancia, en todo estoy enseñado, estar saciado, tener hambre, padecer necesidad, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Palabras de Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo pienso en esto, yo pienso en las palabras de Pablo y yo digo, qué manera de vivir, qué manera de vivir. Este es un hombre que descubrió lo que significa pasar de existir a vivir. Un hombre que descubrió o vivió la vida extraordinaria que el Señor tenía en mente para él y para cada uno de nosotros que estamos aquí. Piénselo, hermanos, nada podía derribar a estos hombres. Nada podía noquear a estos hombres. Dios cierra las puertas y entonces Pablo va y dice, sigamos adelante hasta descubrir las puertas que el Señor tiene abiertas para nosotros. Sigamos adelante, esa era la actitud de él. Entonces Pablo piensa, Dios quiere que comencemos esta iglesia en Europa, compuesta de una mujer rica, una chica esclava y ahora este hombre, ¿verdad? Este carcelero. He enojado a estos líderes, imagínense a Pablo pensando, he enojado a estos líderes romanos, he enojado al diablo, así que me azotaron con varas, con azotes, estoy aquí por quién sabe cuánto tiempo, como decimos en inglés, no problem, ningún problema. Aún alabaré a mi Dios, porque solamente en Él tengo la victoria, solamente en Él tengo la victoria y el diablo y esta gente no puede hacer nada porque mi vida está en sus manos. Qué manera de vivir, hermanos. Extraordinario. Nada podía derribar a este hombre. Y quizás usted me diría, hermano Joel, pero estoy pasando por una prueba tan difícil, una crisis financiera, o a lo mejor acabo de perder mi trabajo y no sé qué hacer. Pero hoy yo quiero decirle, Dios tiene algo más grande en mente de lo que nosotros podemos imaginarnos. Pero usted tiene que creer en su palabra, tiene que perseverar. Dios tiene algo en mente. Dios es nuestro proveedor, hermanos. Dios es fiel. Dios es fiel. Él nunca nos dejará, y dice su palabra, nunca nos desamparará. Podemos aprender de esta historia que el Señor estará con nosotros en manera figurativa en el calabozo más adentro de su vida, en aquel lugar tan oscuro. Y también Él estará con nosotros cuando lleguemos a la cima de la montaña. Él estará con nosotros hoy y siempre. Ese es el Dios que alabamos, Señor. Ese es el Dios que alabamos. Entonces, seguimos adelante y viviremos una vida que le agrade a Él. Una vida que le honre a Él. Y voy a seguir regocijándome. Y voy a seguir cantando canciones, alabanzas y alabando al Señor en todo lo que yo haga, pase lo que pase. Qué manera de vivir. Pero que nos cuesta, ¿verdad? Difícil. Pero qué manera de vivir. Así que ya no debe sorprendernos una mujer rica, una
muchacha que estaba poseída por un demonio, y ahora tenemos a este carcelero que probablemente fue uno de los que golpeó a Pablo, probablemente. Así que este enemigo ahora se convierte en un hermano en Cristo. Entonces esa es la primera iglesia. Dios tenía esto en mente, que para nosotros quizás pareciera una locura, ¿verdad? Pero es lo que Dios tenía en mente. Este hombre que era parte de prácticamente un régimen de dictadores, pero ahora formaron parte de la primera iglesia en Europa. Por eso decimos que nadie está fuera del alcance de Dios. Nadie. Ahora, volviendo a la pregunta que le hice al inicio, ¿alguna vez has recibido un no de parte de Dios? Créame que cuando Dios dice no, es porque en su plan divino Él conoce lo que es más adecuado para sus hijos, cada uno de nosotros. Y en búsqueda de su bienestar, Él va a detener todo lo que pueda llegar a ser un fracaso. No el dolor y sufrimiento, sino el fracaso. Porque del dolor y sufrimiento no nos podemos librar. Ahí estará siempre el dolor y sufrimiento. De este modo, cada persona debe de comprender que la voluntad de Dios es la que siempre se ejecutará en su vida. La voluntad de Dios. Y de esa manera, hermanos, nosotros tendremos la mayor conexión con Dios de manera permanente. Y así que podemos cumplir su voluntad. Cuando una persona ora a Dios, yo creo que a todos nos ha pasado, ¿verdad? Cuando oramos a Dios y realizamos una oración, siempre buscamos una respuesta positiva, ¿verdad? Un sí de parte de Dios ante lo que estamos solicitando, ya que la palabra enseña que todo lo que pidamos en el nombre de Jesús, Él lo hará. Mas, sin embargo, a veces Dios no lo permite, porque simplemente puede hacer que esas oraciones a lo mejor no están hechas conforme a la voluntad de Dios, o a lo mejor son oraciones hechas de manera egoísta buscando nuestro bienestar. Y Santiago hablaba de esto en Santiago 4, que decía: pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en nuestros propios deleites. Palabra de Santiago. O puede ser que esa persona no está en el orden de Dios, ¿verdad? Nosotros muchas veces venimos ante Él, pero a lo mejor andamos en pecado, no tenemos una relación con Dios, cuando Jesús mismo en sus palabras dijo: si permanecéis en mí y mis palabras en vosotros, pedid lo que queráis y será hecho. Si permanecéis en mí. ¿Estamos permaneciendo en Él? Esa es la pregunta. Si permanecéis en mí. Cuando Dios dice no, a veces es para evitar circunstancias en las que quizás no estamos preparados, y aunque la persona no lo entienda de forma inmediata, con el pasar del tiempo, vamos a saber de que la voluntad de Dios fue la mejor para nosotros, ya que sus planes no son nuestros planes. Por eso Isaías decía, de parte de Dios, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, no son. Y de este modo, en muchas ocasiones los discípulos tenían ese anhelo, como acabamos de leer, de llevar el evangelio, a cierta parte. Pero venía Dios y les indicaba: no es el momento indicado. Recibieron el no a pesar de su petición. Y le ocurrió también al pueblo de Israel también. Muchas veces nosotros actuamos a pesar de recibir esa respuesta negativa de parte de Dios. Y fue lo que le pasó a Israel en el libro de Deuteronomio. No lo voy a leer, pero voy a citar algunas partes del libro de Deuteronomio, que ellos llegan y proclaman. Ellos dicen: hemos pecado contra Jehová. Ellos mismos lo admiten. Pero subiremos y pelearemos conforme a todo lo que Jehová nos mandó. Nos armaste con armas de guerra, fuimos, nos preparaste para subir al monte, pero luego viene de Jehová de parte de Moisés, viene y dice: dígales que no suban, que no peleen, que no suban al monte, porque hablé y no prestaron oído. Desobedecieron el mandato de Jehová, persistieron con altivez, así que no vayan. Pero salió a nuestro encuentro el amorreo que habita en el desierto y los persiguieron como avispas y fueron derrotados, dice la palabra. Entonces el pueblo de Israel desobedece al Señor, y por esa razón esa generación no pudo entrar a la tierra prometida, como conocemos, ya que pusieron por delante de ellos su voluntad, su altivez, sus deseos encima del orden de Dios. Y ellos tuvieron varias diferencias con Dios. Por eso es que Dios llega y les dice: no subiré con ustedes en dicha pelea, conforme a todo lo que yo he mandado. Y el resultado de no obedecer es la derrota humillante hacia ese pueblo. Y yo creo que de la misma manera
viendo en nuestro contexto, en nuestro mundo de hoy. Ocurre en la actualidad cuando una persona actúa conforme a su voluntad y no la de Dios. Por eso es importante entender que cuando Dios dice no, es por un motivo de mucho peso. Cuando Dios dice no, es por un motivo de valor para la vida. Por tanto, no debemos desobedecer, porque cuando desobedecemos, los que son responsables por el fracaso somos nosotros, los hombres, no Dios. Nosotros, producto de no escuchar la voz de Dios. Hay que esperar en Él. Espere en Él. No olvide esa palabra, espere en Él. A mí me ha sucedido en mi vida personal. Algo que yo luché mucho era la paciencia. Me costaba la paciencia. Y muchas veces nos adelantamos, queremos apresurarnos, que vemos que pasan los años y nunca llegó aquello que le pedimos a Dios y nos desesperamos. Pero la palabra dice en Salmos 18, hay un versículo que dice: en cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra y escudo a los que esperan en Él. Escudo a los que esperan en Él. Y no solamente fueron 2 veces que Pablo recibe un no de parte de Dios, sino que cuando usted lee, por ejemplo, 2 Corintios 12, dice que él tenía un aguijón en su carne, un mensajero de Satanás que lo abofeteaba. Entonces él llegaba y le pedía a Dios que se lo quitara. Rogó creo que 3 veces. Y el Señor llega y le dice: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y Pablo termina con esas famosas palabras que dicen: me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Así que Dios conoce lo que nos conviene. Dios conoce lo que nos conviene para su propósito. Y yo me imagino que Pablo suplicó 3 veces y eventualmente vio que Dios le rechazó aquella petición y curiosamente dejó de orar. Pero no porque él sintió de que no era apropiado seguir orando o pedirle a Dios más de 3 veces, sino que recibió una respuesta y simplemente resultó que la respuesta fue no. Así que simplemente aceptó la voluntad de Dios. Y hay muchos ejemplos en la Biblia, ¿verdad? Por ejemplo, cuando David comete aquel pecado de adulterio con Betsabé y rogó al Señor, ayunó para que el Señor le salvara a aquel niño, pero viene Dios y le rechaza esa oferta. Y él fue confrontado con la palabra. Cuando Natán le da aquella parábola, le dice: a causa de tu pecado, ese niño no vivirá. Así que la palabra misma nos confronta a nosotros. Jesucristo mismo, que las palabras que Él habló, las palabras serán las que nos juzguen en aquel día. Son las palabras. Ahora, volviendo a Hechos 16, para ir finalizando aquí. ¿Cómo le anima esta historia el día de hoy? No importa cuántas puertas el Señor ha cerrado o cuántas veces digan que no, usted siga marchando. Si está atrapado en algún lugar, aférrese a Dios. Él trae la esperanza, Él trae la alegría y Él todavía está en su trono. Finalmente, el carcelero llega a Pablo y le pregunta: ¿qué haré yo para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer? Fue la pregunta que él le hizo. Entonces, si usted está aquí o no sé si tal vez no está viendo en línea más adelante y no sabe si realmente es salvo y quizás Dios ha sido una figura decorativa que sabe que existe y a lo mejor sabe también que Jesús existe y caminó sobre la tierra, pero nunca ha tomado ese paso y dicho: Señor Jesús, quiero caminar contigo, quiero encontrarme en esa relación contigo. Hoy podrá ser el día. Hoy podrá ser el día. Cree en el Señor y será salvo por el Evangelio, por su palabra. Hónrelo y hoy podrá ser el día de salvación. Y con esa exclamación dice que el pueblo de Dios pensaban que con sus fuerzas lo podían hacer, por lo que la respuesta fue: diles que no suban, que no peleen, no estoy entre ellos, para que no sean derrotados por nuestros enemigos. Y aún con esa negatividad, ellos actuaron. No actúe antes de no estar seguro. Si usted no siente paz en su corazón, no actúe. Espere en el Señor. Espere en Él. Que el Señor nos ayude, hermanos, a no desesperarnos y a ser obedientes a su voz y estar siempre de acuerdo y alineados con su palabra. Bendito sea el Señor. Que el Señor nos ayude. Gloria a Dios. ¿Por qué no ora conmigo? Póngase de pie en esta mañana. Cuando el Señor dice no, es porque Él sabe
Su voluntad está por encima de nosotros. Gracias, Señor. Muchas gracias. Dele gracias en esta mañana, Señor. Gracias por tu bendita palabra, Señor. Gracias porque podemos estar confiados y tener la certeza de que tú estás con nosotros, Señor. Yo sé que tú estás aquí, Señor. Es posible que hayan momentos en que quizás no podamos entender de este lado de la eternidad las razones por las que tú, oh Dios, respondes no. Cuando anhelamos, Señor, desesperadamente un sí. A veces no podemos comprender cómo tus promesas se alinean con las circunstancias de la vida, Señor. A veces parece no tener sentido, pero nuestro Señor Jesús mismo derramó lágrimas, llantos, siendo obediente, oró: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero si no, que se haga tu voluntad, no la mía. Y aún así sufrió y murió, Señor. No fue rescatado de la cruz. Tu palabra nos enseña que no tenemos a un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo, Señor, como nosotros, pero sin pecado, Padre. Por tanto, hemos de acercarnos confiadamente al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna, Señor. Padre, toma control completo, Señor. Y aunque muchas veces nos cueste y duela, decimos, Señor, que aquí estamos, Señor. Heme aquí, Señor. Estamos dispuestos, Señor. Como decía el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo. Dice tu palabra, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, que son eternas. Sabemos que tú estás en control, Señor. Toma control de todo, Señor. Todo lo que somos, nuestras vidas, nuestras familias, salud, nuestros planes, nuestros trabajos, todo, Señor. Úsalo para traer la mayor gloria. Despierta, Señor, a los que están dormidos espiritualmente, los que están débiles, Señor, en la fe. Pedimos que tú aumentes la fe. Los que están angustiados, Señor, todo el que se sienta solo, abrázalo para que entiendan que nada los podrá separar de tu amor, Señor. Ponemos todo en tus manos, Señor. Ayúdanos en esta semana que empezamos a no olvidarnos de ti, de vivir cada día con propósito y mantener nuestra mirada en ti, Señor. Usa mis hermanos que en el mundo, Señor, que el mundo vea ese reflejo tuyo en ellos, Padre. Que tu protección esté con ellos. Protege la juventud, Padre. Apártalos del mal. Guarda a nuestros niños, Señor Jesús, ya que este mundo quiere engañar, lavarle los cerebros, Señor. Que tu verdad, Señor, tu palabra permanezca en ellos. Despierta a los padres que se descuidan de sus hijos, Señor, para que crezcan en madurez y entiendan que tu voluntad está por encima de todo. Y así poder estar preparados, armados, cuando vengan las tormentas. Muchísimas gracias, Dios. Todo esto te lo pedimos unánimes en el nombre maravilloso de Jesús. Amén, amén. Muchas gracias, hermanos. Que el Señor me los bendiga.